haces? ¿Y cómo lo haces? Soy corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? ¿Estudiaste eso en la universidad? No hace falta. Debes manejar números y personas. Sí, es fácil. Oye, cuídate. Él tenía todo para desistir. Todos sus proyectos eran frustrados y su esposa creyó en su potencial y lo abandonó. ¿Vas a dejarme? Sí. ¿Quieres abandonarme? Quiero irme. Lárgate entonces, linda. Lárgate de aquí. Christopher se queda conmigo. Tú fuiste quien nos orilló. Eres tan Ya no soy feliz. Ya no soy feliz. Entonces ve y sé feliz. ¡Anda, sé feliz! Él tuvo que criar a su hijo solo. Gardner se encontró en las más difíciles situaciones, llegando a dormir en el baño de un metro y quedar sin abrigo. Mas eso no le impidió de mantener el cariño por su hijo y de pasarles sus enseñanzas. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Los obstáculos parecían invisibles, mas la fuerza de voluntad de Gardner era aún mayor. La búsqueda incesante por el trabajo de sus sueños le hizo conseguir un puesto en la bolsa de valores sin remuneración. Más tarde, él fue contratado como corredor en una gran empresa. Traje esta camisa por ser hoy, ya que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor, para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor. Gracias, señor. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Después de iniciar su carrera en la bolsa de valores, Chris Gardner abrió su propia bolsa de valores en el año 1987. En 2006, Chris Gardner vende la parte minoritaria de su empresa en una transacción multimillonaria. Desistir es la salida de los débiles. Insistir es la alternativa de los fuertes. Bien, maestros.
Bueno, después de escuchar este video, ¿verdad? Que nos está dando principalmente las ideas esenciales por lo que nosotros actualmente estamos pasando, lo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de este video? ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho, adelante. Ah, pues, la película ya la había visto, de este corredor de bolsa. Entonces, pues al final es insistir, ¿no? Insistir y creer en lo que eres bueno y eventualmente pues va a llegar el éxito, ¿no? O sea, la escena donde, pues ahora sí que él se queda a dormir en el baño del metro con su hijo, es donde pues toca fondo, ¿no? Vamos a decir que esta persona toca fondo y ya de ahí pues te dice, o sea, ya no puedes caer más bajo, ¿no? Ya ahorita todo tiene que ser hacia arriba. Exactamente, muy bien. ¿Cuál era el motivo? ¿Quién lo motivaba a este señor a lograr su meta? Maestra Leti. Bueno, a ver, sí, también vi la película y me hizo llorar mucho. En algún momento creo que pensé que, bueno, más que nada es muy motivador porque creo que, bueno, creo que me voy yendo mucho a lo personal en esta parte, pero yo cuando no tenía hijos, mi forma de ver la vida era muy diferente, muy distinta. Y académicamente también, porque después de tener a mi hijo, cambió todo. Ya como que buscaba ser un ejemplo, ya cuando yo era adolescente quería ser un ejemplo para mis hermanos, pero ahora no quiero ser un ejemplo para mis hermanos, quiero ser un ejemplo para mi hijo. Y realmente luchar por tus sueños es algo muy complicado. El amor a veces no es, el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando hacemos nuestra vida, ¿no? Y es lo que vemos aquí en esta película. Yo, no sé, me pegó muy duro. Los hijos son otra cosa, es como ya ve que decía Freud que la mujer es un continente oscuro, así siento yo que somos, que es muy complicado. Exactamente, maestra Leti. Muy bien, maestro Rafael. Este video nos habla principalmente, ¿verdad? Y nos hace reflexionar sobre las situaciones que hemos vivido, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Y ya lo decían ustedes, ¿verdad? Los hijos nos cambian y nos cambian tanto en la parte personal, en nuestra entidad personal, pero también nos cambia en la manera de comportarnos y en la manera de desempeñar el servicio que estamos desempeñando, principalmente como docentes. Cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el lugar de nuestros alumnos. Contemplamos a nuestros alumnos como si fuera parte de nuestra vida, fuera parte de nuestros hijos, porque ya lo decía claramente la maestra Leti, cuando nosotros empezamos, y creo que a ustedes también les sucedió, cuando empezamos en la primera sesión de clases, empezamos la primera experiencia, ¿verdad? Que a lo mejor algunos empezamos en nivel de licenciatura, a lo mejor otros en nivel de secundaria, a nivel de preparatorio. Todavía no teníamos hijos, nuestra enseñanza era un poco más rígida, era un poco más estricta. Sí. Y nuestra enseñanza era directamente, ¿verdad?, hacia los contenidos de aprendizaje. Cuando tenemos la oportunidad de ser padres, totalmente cambiamos la forma de enseñanza. Entra la parte del amor y la maestra lo decía claramente. Cuando ya nos centramos en la parte académica, en la parte profesional y mezclamos la parte del amor, ese trabajo se hace mucho mejor, se aplica al 100%, damos
más del 100% en nuestro trabajo. Podemos estar en una empresa, ¿verdad? En la parte de atención al cliente, podemos estar en el área de recepción, podemos estar a lo mejor en el área de obreros, podemos estar como docentes, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya forma parte de ese sentimiento que se llama amor. Entonces, cuando yo visualicé por primera vez, me pasó lo mismo que ustedes, ¿verdad? Entran los sentimientos hacia nuestra persona y nos hace cambiar. Pero también aquí hay algo bien importante, que gracias a ese amor es como nosotros nos ponemos esa meta a lograr. La meta que nosotros ahorita tenemos de cursar este doctorado en administración y terminar este doctorado, principalmente lo estamos haciendo con ese objetivo, lo estamos haciendo con esa meta. ¿Por qué? Porque nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Y no tan solo de nuestros hijos, de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque nos dicen, es que me está dando clase la doctora Alicia, o me está dando clase Rafael. Entonces ya te otra categoría, ¿no? Y eso te hace motivar el meollo del asunto. Y ¿por qué ustedes están aquí en esto? A pesar de tener una semana tan complicada, porque según ustedes ya la próxima semana entramos de lleno, ¿verdad? Y ya presencial, ya no es en línea, ya desde 8 de la mañana a lo mejor hasta 6 de la tarde, y para los maestros que tienen tiempo completo, ¿verdad? Entonces, pues la razón de ser es que ustedes están aquí principalmente, no importando, ¿verdad? Porque imagínense, ya es tarde, son las 7 de la noche, tenemos 2 horas de clases de 7 a 9, cuando bien lo podíamos utilizar, ¿verdad? Para un descanso, para convivir con nuestros hijos, convivir con nuestro esposo, con nuestra esposa. Sin embargo, estamos dando el 100 porque queremos, ¿verdad? Lograr este objetivo, que queremos lograr esta meta, y esta meta es terminar, graduarse de este doctorado y que ustedes obtengan el grado de doctorado. ¿Por qué? Una de ellas es por las mismas circunstancias, porque las circunstancias y los retos que tenemos allá afuera se nos exige. Se nos exige principalmente que tengamos el nivel principalmente, ¿no? Y bueno, por eso es el objetivo de este video, para hacer reflexión, para analizar las circunstancias, ¿verdad?, por las que hoy estamos viviendo, tanto familiar, emocional, sociales, hoy en día que vivimos en un mundo globalizado, en que todo está cambiando, todo es distinto, y que todo es a pasos agigantados, y que actualmente nos estamos preparando, nos estamos actualizando, y nos damos cuenta que muchas veces esa actualización que yo tomé hace 2 meses o hace 3 meses, pues ya no me sirve, y ahorita me tengo que volver a actualizar, ¿no? Y yo les decía a otros grupos de normalistas que ahorita con el nuevo modelo educativo, hace 2 meses que cambió todo, y ahorita fue la fase intensa, ¿verdad?, del CENTE para los de educación básica, una fase muy complicada, una fase, la verdad, muy pesada para los maestros, ¿verdad? Decimos como padres de familia, yo lo digo como madre de familia, le digo a mi hijo, ¿sabes qué, Jesús? El lunes ya entras a la escuela. Entonces lo decimos con qué orgullo, con qué emoción, los niños están emocionados, cuál va a ser mi maestra que me va a tocar, en qué grupo. Sin embargo, detrás de todo esto hay algo muy oculto, muy escondido, el trabajo y el esfuerzo mutuo que realizan cada uno de nuestros maestros, que realizan cada uno de ustedes, ¿verdad?, por estar actualizándose para ser mejores maestros, maestros competentes, maestros a la vanguardia. Bien, entonces, aunado a todo esto, recordamos, ¿verdad?, ya entrando a lo que es nuestra sesión de aprendizaje. En la clase pasada estuvimos, pues, trabajando, ¿verdad?, en general sobre el concepto de didáctica, cómo estaba constituido la didáctica, en didáctica general, didáctica específica, y que dentro de lo que es la didáctica, normalmente todos ustedes ya tienen el conocimiento, ya tienen la práctica, sin embargo, a veces desconocemos esos términos, y cómo nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que todo esto que estamos mencionando, ustedes lo llevan día con sus alumnos, y dentro de esta didáctica, ¿verdad?, pues encontramos lo que nosotros llamamos las llamadas técnicas, las llamadas estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, la metodología, ¿verdad?, que ustedes mismos me decían la clase pasada, me decían, bueno, ¿qué es más adecuado mencionar o decir? ¿Utilizo la metodología tal o
dentro de los proyectos que nosotros aplicamos en nuestras aulas, ¿cómo le denominamos? Métodos de trabajo, métodos de actividades, técnicas, estrategias, o cuál es el papel que está jugando, ¿verdad? Esta didáctica dentro del desglose de estos contenidos que debemos de ejecutar todos los días, porque como docentes es un desglose que aunque ya hayas entregado tu planeación didáctica o tu plan de clase o el instrumento didáctico, como ustedes le quieran nombrar, ¿verdad? Es un desglose de contenidos que tienes que estar revisando un día anterior, ¿verdad? Así se hace el experto en la asignatura, tenemos que estar revisando dependiendo de los alumnos, dependiendo del grupo o dependiendo de las carreras o ingenierías que nos corresponde, ¿verdad? Esto basado en los diferentes estilos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Es por eso que yo les decía, bueno, la didáctica la debemos de manejar todos, seamos docentes, no seamos docentes, porque en cualquier momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de exponer, de dar un curso, de dar una conferencia. Entonces, son pasos que debemos de conocer, son herramientas, instrumentos que debemos de conocer, ¿verdad? Entonces, dentro de esta didáctica, como bien se mencionaba la clase pasada, hay elementos y esos elementos que mencionábamos, bueno, eran la parte de la currícula o el currículum, ¿verdad? O algunos de ustedes le dicen el plan de estudios. Entonces, parte esencial que nosotros debemos de conocer y que debemos de, pues, dominar de forma adecuada, ¿verdad? Pues estas partes de este contenido, ¿no? Que debemos de trabajar. Entonces, contenido sabemos que son todos los saberes que están relacionados, ¿verdad? Con lo que yo voy a impartir en cada una de las asignaturas. Bien, ya conozco mi contenido, ya conozco mi plan, pero ahora esos contenidos, ¿cómo los voy a desglosar en la instrumentación didáctica o en mi plan de clase o mi plan de trabajo? Porque aunque seamos expertos, y no me van a dejar mentir ustedes, pues siempre estos contenidos cuando tenemos en bruto, por así decirlo, el contenido, el tema, ¿verdad? Lo tenemos que ir desmenuzando. ¿Cómo es que vamos a iniciar nuestra sesión de clases? Y fíjense, estos contenidos y en cada una de las sesiones de clases se dividen en 3 partes importantes o en 3 tipos de contenidos que nosotros debemos de identificar de forma clara. Uno de ellos es el declarativo, otro es el procedimental y el otro es el actitudinal. El actitudinal que viene siendo la sumatoria del contenido declarativo y el contenido procedimental. No podemos tener un contenido actitudinal sin antes haber manejado el declarativo y el procedimental. Entonces, esos contenidos los tenemos en bruto cuando no conocemos bien la asignatura o cuando no conocemos bien el currículo, ¿verdad? Algo que lo sabemos desde que ustedes estudiaron la licenciatura para los que se enfocaron a la parte de la docencia o su primer curso que recibieron de didáctica o de microenseñanza, todo lo relacionado al aprendizaje, pues la UNESCO nos hablaba de estos pilares, ¿verdad? Del saber hacer, saber ser, saber hacer, saber convivir, ¿verdad? Ya nos hablaba la UNESCO de estos pilares de la educación, pero dentro de estos contenidos curriculares, ¿verdad? También los volvemos a encontrar. En el declarativo, pues ya sabemos que es el saber, saber que está dentro de lo que es el conocer, en la parte teórica, en la parte conceptual, ¿verdad? En la parte de paradigmas, de teorías, de ciencias. Porque antes de llevarlo a la práctica, antes de ejecutar una acción, antes de ejecutar una actividad, nosotros tenemos que tener el conocimiento, tener el dominio, ¿verdad?, sobre lo que vamos a impartir. Entonces, enfocándonos al contenido declarativo, que es el saber, se divide en el factual y se divide en el conceptual. El factual, como bien lo sabemos, está relacionado a algo concreto, a algo que no se puede cambiar, algo que ya está escrito dentro del mismo paradigma, dentro de la misma teoría.
Entonces, ese algo que a nosotros nos corresponde dar a conocer a nuestros alumnos, y es donde entran las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Para que ellos empiecen a descifrar, a descubrir los datos, los hechos o los antecedentes, ¿verdad? Las fechas, los símbolos, ¿verdad? Que anteriormente en la educación tradicional, ¿verdad? Todavía tuvimos la oportunidad que se nos enseñara de forma memorística. Hoy en día sería un error enseñar a nuestros alumnos de forma memorística. Con todos los cambios que hemos tenido y con las nuevas metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje, pues tenemos que enseñar a nuestros alumnos a descifrar este saber, ¿verdad? Factual a través de esas técnicas y a través de esas estrategias de aprendizaje, que a la misma vez son brindadas por las estrategias de enseñanza que está propiciando el docente, ¿verdad? Entonces, declarativo, principalmente cada uno de nosotros, aunque estemos en la parte de ingeniería, aunque esté yo impartiendo inglés, matemáticas, física, química, estadística, en todas las asignaturas o en todas las ramas de conocimiento hay teoría, hay ciencia. Entonces, forzosamente, tengo principalmente que iniciar con este contenido declarativo, dar a conocer a mi alumno. Y como usted ya tiene mucha experiencia en la parte de docente, lo primero que empezamos, y no me van a dejar mentir, a lo mejor con una lluvia de ideas, ¿verdad? O una nube de ideas, en donde pasamos a la pizarra, o utilizamos a lo mejor el proyector, en donde el alumno tiene la oportunidad de manipular, ¿verdad? Los conceptos básicos, a lo mejor de qué es la física cuántica, qué es la ingeniería industrial, qué son las matemáticas, entre otras asignaturas, ¿verdad? Primero empezamos con nuestros alumnos a manejar estos tipos de contenidos, ¿verdad? Declarativos. Una vez que el alumno ha asimilado, porque no es tan fácil, aquí maestros entra nuestra labor, no es tan fácil que nuestro alumno con una actividad o con dos actividades, ¿verdad? Se centren en estos contenidos. Muchas veces se tiene que repetir tanto en la primera sesión como en la segunda sesión, y a lo mejor fíjense que algunos maestros, yo he observado, he entrado a supervisar algunas clases y algunos maestros incluso aplican este saber factual y también involucran las dinámicas. Entonces, aquí el alumno es donde logra, ¿verdad?, obtener con más facilidad esos datos, esos hechos históricos o esos antecedentes del cual le estamos hablando. Pero aquí lo más importante es que estos datos, este contenido factual, se tiene que relacionar con el conceptual. Fíjense la importancia de estos contenidos, ¿verdad? A veces no le damos la importancia como debe de ser, o a lo mejor sí le damos la importancia, pero desconocemos de este tema. Sin embargo, ustedes en la práctica lo ejecutan a la perfección, porque lo he visualizado cuando nos toca hacer diagnósticos en algunos tecnológicos y nos toca ir a supervisar o a observar la clase de un maestro. Me he dado cuenta cómo lo trabajan de forma muy, muy adecuada en la práctica. Sin embargo, cuando se les aplica un examen de conocimientos generales, y el examen es teórico, es en donde no sabemos distinguir estos tres tipos de contenidos y nos equivocamos. Entonces se les hace ahí la recomendación al maestro, ¿verdad?, que normalmente analicen lo que hacen en la práctica, y dependiendo el análisis de su práctica es como ellos pueden resolver este examen de competencias o este examen teórico. Entonces, este contenido declarativo factual tiene que ir relacionado con el conceptual. ¿Por qué? Porque el conceptual es descriptivo, en donde el alumno va a analizar, va a jerarquizar, va a ordenar. Entonces, el alumno va a describir, va a hacer un análisis profundo del tema que se está tratando, ¿verdad? Y dentro de este análisis descriptivo que hace el alumno, él se apropia de esos conceptos, se apropia de los principios, de las leyes o de las teorías que se estén hablando, ¿verdad? En esta parte es donde el alumno propicia, ¿verdad?, el desarrollo para una reflexión. Entonces, una vez que el alumno ha contemplado este tipo o ha asimilado este tipo de aprendizaje declarativo, ¿verdad?, es cuando nosotros ya podemos entrar a la parte procedimental. No podemos nosotros pasar a la parte procedimental sin antes trabajar el contenido declarativo. Un ejemplo bien claro, si nos vamos a educación básica,
En educación básica, para los niños de 5º grado y los niños de 6º grado, me posiciono en 5º, si están viendo a lo mejor los perímetros o las áreas, a un niño de 5º no puedes iniciar de lleno a manejar los procedimientos o las operaciones. Hay maestros que todavía lo ejecutan de esa forma. Entran primero con el procedimiento y ya después dan conceptos y guías. Entonces, ahí sería un error que nosotros estamos cometiendo. Nosotros debemos empezar la parte procedimental, la parte de prácticas, después de manejar el contenido declarativo. Porque si no, ¿verdad? Después el resultado pues no es el adecuado, ¿verdad? Lo visualizamos en los 3 momentos de la evaluación. En la evaluación diagnóstica tal vez no, pero en la evaluación formativa y sumativa nos damos cuenta en donde el alumno no logra adquirir estos aprendizajes y decimos, es que Juanito es muy juguetón, es que Juanito es muy dinámico y Juanito se me distrae con facilidad. Puede ser parte de esos factores, pero otro de los factores es que normalmente desconocemos de esto y creemos, ¿verdad? Porque nosotros seleccionamos el método o seleccionamos la estrategia más adecuada que nosotros creemos que siempre nos ha funcionado, a lo mejor que en el grupo A, con el grupo B o con el grupo C, creemos que nos funciona y lo manejamos de esta manera. Entonces, pues antes de entrar al contenido procedimental, tengo que trabajar primero el contenido declarativo. Ahora bien, el procedimental es el saber hacer, ¿verdad? No los dice, es un conjunto de procedimientos, de acciones, de pasos, de métodos, en donde se deben de desarrollar las habilidades, las destrezas, las competencias, ¿verdad? Por eso nos dice habilidades tanto intelectuales como motrices, porque aquí el alumno ya va a poner en práctica, el alumno va a ejecutar las actividades, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, bueno, es un conjunto de acciones y operaciones que el alumno debe de ejecutar. ¿Cómo se aprende? Se aprende haciendo, se aprende ejecutando, llevándolo a la práctica. En el contenido curricular procedimental nos puede suceder lo mismo, que a lo mejor aplico varios ejemplos, aplico varias acciones en una sola sesión de actividad o a lo mejor hasta en 3 sesiones con la misma temática y hemos observado que el alumno no logra, ¿verdad?, desempeñarse de forma adecuada. Eso significa que todavía falta refuerzo, hay que hacer el reforzamiento didáctico en estos contenidos procedimentales. Ahora, maestra, ¿cómo hago el refuerzo didáctico? Porque a lo mejor yo ya soy experta en el manejo de todas las estrategias y todas las técnicas y yo visualizo que a lo mejor 5 alumnos del grupo no aterrizan, no ejecutan la práctica como se debe de ejecutar. Bueno, es que algo está sucediendo, ¿verdad? Tenemos que analizar muy bien a nuestros alumnos, pero también tenemos que analizar muy bien si las estrategias o las técnicas que yo estoy aplicando son las correctas para el estilo de aprendizaje de esos muchachos, porque recordemos, siempre tomamos los 3 estilos, visual, el kinestésico y el auditivo. Entonces, bueno, hay que corroborar si lo que yo estoy aplicando se vincula con los tipos de aprendizaje o los estilos de aprendizaje que tienen mis alumnos. Bien, yo les mencionaba que el contenido declarativo en suma con el contenido procedimental nos da como resultado el actitudinal. ¿Por qué? Porque en el actitudinal el alumno forma parte, ¿verdad?, de su desempeño. Hay un desenvolvimiento. Por eso se le dice ser. El alumno es un ser único que se desenvuelve de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a lo que le está rodeando en ese momento. Entonces, hay una actitud, hay una convivencia, hay una interacción entre docente, alumnos, compañeros e incluso agentes educativos. Y eso lo vemos cuando ejecutamos los proyectos integradores, ¿verdad? En los proyectos integradores hacemos la trazabilidad de las distintas asignaturas. Entonces visualizamos, ¿verdad?, que el contenido curricular actitudinal, el alumno lo ha alcanzado al 100%, ¿verdad? Entonces, este contenido actitudinal, ¿verdad?, lo visualizamos
al momento en el cual el alumno pone en práctica los valores, las normas, sus creencias familiares, sociales, educativas, ¿verdad? Hay ese equilibrio personal, social, educacional, empresarial en el alumno, ¿verdad? Aquí hay alumnos que normalmente, dependiendo del estilo, del modelo del maestro, pues ellos también tienen una formación a imitar, ¿verdad? Hay alumnas que normalmente a veces nos los externan y nos dicen, ¿sabe qué, maestra? Cuando yo sea maestra, cuando yo trabaje, yo voy a ser como la maestra Guadalupe, voy a utilizar las estrategias que utiliza el maestro Pedro. Entonces nos ponen, ¿verdad? Ejemplos de los maestros, de cómo ellos están imitando, ¿verdad? Ese modelo. Entonces, en esta actitud hay un desenvolvimiento personal del alumno en donde se visualiza el logro que ha alcanzado, la madurez que ha alcanzado, ¿verdad? Y lo observamos cuando están en la exposición de sus proyectos integradores a la mitad del semestre o al finalizar el semestre, ¿verdad? Entonces, fíjense, esos contenidos curriculares que ustedes ya lo han trabajado en la práctica, que lo han llevado a la práctica, normalmente, pues ahí están centrados, ¿verdad? Ahí está el contenido. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llevar a cabo todo esto. Para llevar a cabo todo esto, maestros, tengo que conocer, ¿verdad? Vuelvo a repetir, aunque suene repetitivo, las estrategias de aprendizaje, la metodología que yo voy a tener. Ustedes ya se lo saben, creo que con ustedes no lo he trabajado, con otros grupos sí. Hicimos un concentrado, hicimos una tabla en Excel y pusimos todas las estrategias en orden de lista, pusimos todas las técnicas, las dinámicas, los métodos, y algo que me llamó la atención, que algunos maestros, por ejemplo, que se estuvieron trabajando el año pasado, principalmente en los tecnológicos, hicieron su lista, ¿verdad? En el aula y pusieron su lámina y ahí tenían todas las estrategias. Entonces, me gustó mucho la idea de cómo lo estaban trabajando. ¿Por qué? Porque no tan solo le estaba sirviendo a él como docente en el proceso de la enseñanza, sino también esas estrategias que estaban en ese concentrado, los alumnos lo estaban utilizando como estrategias de aprendizaje. Entonces, fíjense, cuando nosotros llevamos esos procedimientos y llevamos el manejo de esos contenidos curriculares de forma adecuada, pues no hay de qué dudar, ¿verdad? El logro del aprendizaje esperado o el perfil de egreso se tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque se está trabajando de forma correctamente. En la gran mayoría de escuelas hoy en día, tanto en particulares, en instancias de gobierno, en todas, se están monitoreando y se hacen evaluaciones de 360 grados. Normalmente en los tecnológicos, en las politécnicas, en las universidades tecnológicas, se está haciendo esta evaluación de 360 grados. Y en esta evaluación de 360 grados se visualiza estos contenidos, cómo es que el docente los está llevando a cabo, ¿verdad? ¿Y por qué una evaluación de 360 grados en donde no tan solo se le va a evaluar el alumno evalúa al maestro, el alumno evalúa al rector, al director, al subdirector, el alumno evalúa los servicios que son brindados por la instancia o por la institución educativa, las demás áreas, el área del sistema de gestión de calidad, evalúa al docente, evalúa a los alumnos, evalúa a rectoría. Entonces, por eso se le dice una evaluación de 360 grados, porque todos los sujetos, ¿verdad?, son merecedores de una evaluación. Entonces, en esa evaluación, al final nos tiene que dar el resultado de la competencia que se está alcanzando, no tan solo en la parte académica, sino también en los servicios que se están ofreciendo, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a los contenidos, ¿verdad? A los contenidos factuales, procedimentales y actitudinales. Y aquí yo les estoy poniendo algún ejemplo de lo que hemos trabajado, pero también me gustaría que ustedes se centraran en lo que ustedes han trabajado. Si yo hablo de contenido factual y estoy hablando a lo mejor de la materia de taller de lectura y redacción, y en la materia de taller de lectura y redacción voy a ver el tema de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Y en comunicación y lenguaje a lo mejor viene el subtema del discurso expositivo, ¿no? Entonces empiezo con los alumnos a trabajar qué es el discurso expositivo, los elementos de un discurso, cómo está conformado, los diferentes autores que nos validan qué es el discurso expositivo, las características. Entonces,
desde en este momento estoy haciendo referencia al contenido factual. De la misma manera, maestros, puedo trabajar la parte de matemáticas, puedo trabajar la parte de biología, de química, la materia que tú estés trabajando, ¿verdad? Con los temas que nos encomiendan, ¿verdad? Entonces, eso es en relación al contenido factual. En el contenido conceptual, pues como habíamos comentado, ¿verdad? Estamos aplicando conceptos esenciales, conceptos básicos, para que el alumno logre, ¿verdad?, involucrarse en la temática que nosotros estamos impartiendo. Y el contenido procedimental, ¿verdad? Ya se había mencionado que es el saber hacer o el saber procedimental. Y una de las características se refiere porque hay una ejecución, hay un desenvolvimiento, ¿verdad? Esa ejecución que va acompañado de procesos, procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, los métodos, ¿verdad? Y todo lleva un orden, lleva una secuencia. Fíjense, hubo una clase que creo que alguien de ustedes me preguntó, no recuerdo si fue la maestra Leti o fue otro grupo, pero estábamos hablando de este tema y hacíamos referencia sobre las técnicas y estrategias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, hay difieren mucho entre el concepto de técnicas y estrategias. Tenemos, por ejemplo, Frida Díaz Barriga, que nos habla mucho de estrategias de aprendizaje y de técnicas. Tenemos al doctor Hernández Rojas, que es un doctor que a lo mejor ustedes lo conocen y han convivido con él porque trabaja en la UNAM, ¿verdad? Él es experto también en metodologías, estrategias de enseñanza, aprendizajes, lo actual ahorita, lo de la gamificación, trabajo por proyectos, estudios de caso, aprendizaje in situ, entre otros más. Entonces, estos autores los nombro, ¿verdad? Porque pues ellos están muy centrados también en el trabajar, en el enseñar, ¿verdad? Este contenido procedimental. Y ellos nos dicen que las estrategias difieren de las técnicas. Y aquí es donde entramos en dilema y decimos, bueno, entonces, ¿qué es una técnica? Entonces, ¿qué es una estrategia? Entonces, ¿qué es un método? Bueno, estos señores nos dicen que la técnica, ¿verdad?, es un procedimiento que está o que se va a encontrar dentro de las estrategias, ¿verdad? La técnica es una manera de proceder para llegar a la estrategia. Si yo no tengo una técnica, yo no puedo llegar a una estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la estrategia está compuesta por un conjunto de técnicas. Y algunos autores nos dicen que la técnica también se denomina como el esqueleto de esa estrategia. Ejemplo, si yo ejecuto un mapa conceptual, o si asigno a mi alumno un mapa conceptual, me dice que ese mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Y eso me lo dice Frida Díaz Barriga. Me dice, es una estrategia de aprendizaje, pero ojo, dentro de esa estrategia de aprendizaje hay técnicas. ¿Cuál sería la técnica que está dentro de esa estrategia de aprendizaje? Bueno, me decían unos alumnos, maestra, el esquema, la figura o la forma que usted le dé el mapa conceptual. Efectivamente, esa es una técnica, ¿verdad? La forma que yo le voy a dar a ese mapa conceptual, pero también tiene más técnicas. ¿Cuál sería alguna otra de las técnicas que tiene el mapa conceptual? A ver si recordamos un poco. Otra de las técnicas que tiene la estrategia del mapa conceptual, ¿cuál sería? A ver, maestra Leti, si me puede ayudar en esto. Maestra Leti, ¿sí me escucha? Creo que la maestra Leti no me escucha. Maestro Rafael. Sí le escucho, nada más que mi micro está funcionando muy mal. Maestra, ¿cuál fue la pregunta? Por favor, perdón. Sí, si nosotros estamos trabajando como estrategia de enseñanza o estrategia de aprendizaje, el mapa conceptual, yo les mencionaba que dentro de las estrategias están las técnicas. ¿Cuál podría ser una técnica que se encuentra dentro del mapa conceptual?
La estrategia. La estrategia es el mapa conceptual. Dentro de ese mapa conceptual tenemos técnicas. ¿Cuál sería una de las técnicas? Bueno, un mapa conceptual revela muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, cómo organizamos las ideas cuando plasmamos todo en algo. A mí me ha costado mucho porque, pues, hacer un mapa conceptual es resumir muchas cosas, ¿no? Exacto. Pero Bien, fíjense, hay la una maestra pregunta, lo dijo muy bien. Gracias. Y adelante, maestro Rafa. Una pregunta. El mapa conceptual no era una herramienta, o sea, no es una herramienta como tal, o es o porque hasta donde yo sé, pues es partes de un tema central y lo vas desglosando. Ajá, ajá. Cada línea tiene una palabra y llegas a un subtema importante hasta que pues logras tener precisamente un concepto, ¿no? Total. Entonces, Es un esqueleto ajá, de todo, ¿no? ajá, Ajá. de un concepto en general, ¿no? O sea, eso es lo que yo tenía entendido. Entonces, el mapa conceptual es una herramienta de pues, que mediante una visualización permite ir encadenando, ¿no? Encadenando palabras hasta que forman un concepto total. Muy bien, exacto. Fíjense, coincidimos. Pero yo lo tenía entendido que era una herramienta. O sea, Exacto, muy bien. así como es el mapa mental o los cuadros sinópticos, o sea, es una herramienta pues para aquellas personas pues, que tienen problemas, ¿no? Para memorizarse cierto concepto, pues bueno, vas poniendo ahí conceptos claves, palabras claves y los vas ligando en el mapa conceptual. Muy bien, gracias. Fíjense, tanto la maestra Leti como el maestro Rafa nos han dado una respuesta. Es una herramienta didáctica. Anteriormente o tradicionalmente se denominaba herramienta didáctica. Hoy, ¿verdad? Con la innovación educativa, este mapa conceptual se ha contemplado como una estrategia de aprendizaje. Está muy bien dicho, dice el maestro Rafael, es que algunos maestros lo dicen herramienta, efectivamente, tradicionalmente se nos quedó con el nombre de herramienta didáctica. Hoy en día ya lo podemos clasificar como una estrategia didáctica o una estrategia de enseñanza, porque lo podemos utilizar nosotros para poder descifrar un contenido, pero también lo podemos utilizar como una estrategia de aprendizaje, en donde se le asigna al alumno que ejecute principalmente un mapa conceptual para que adquiera parte de la teoría que nosotros tenemos que estar enseñando y él adquiera esos conocimientos. Muy bien, entonces, dentro de lo que me contestó la maestra Leti, me lo dijo bien claro. Ya quedó claro que el mapa conceptual es una herramienta didáctica que forma parte de la estrategia de aprendizaje. Y dentro de esa estrategia hay más técnicas. ¿Cuáles? La maestra lo dijo. Un esquema, efectivamente. Entonces, dentro de lo que es la técnica, está la técnica del subrayado, está la forma que le vamos a dar el mapa conceptual, es el esqueleto, o como bien dice el maestro Rafael, bueno, algunos alumnos lo visualizan como un organigrama, le dan forma. Ahorita si entramos a ejecutar un mapa conceptual y lo hacemos en online o lo hacemos en el mismo programa de PowerPoint, ¿verdad? Ya viene el organigrama, ya viene el esqueleto, solamente lo que nosotros hacemos es vaciar el contenido. Pero este punto era a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Que quede bien entendible que hay algunas herramientas didácticas que normalmente todavía se conocen con ese nombre, pero hoy en día, con las nuevas metodologías didácticas de estos señores, Fira Díaz Barriga, del doctor Tobón, del doctor Rojas, ya se le han denominado, ¿verdad?, estrategias de aprendizaje o estrategias de enseñanza. Entonces, esto que no se nos olvide, una estrategia de enseñanza siempre va a estar constituida, o bien una estrategia de aprendizaje va a estar constituida por técnicas.
ya lo vimos. Entonces, el ejemplo del mapa conceptual, una de las técnicas sería la técnica del subrayado. Sería la técnica de la organización, ¿verdad? Porque tenemos que organizar los conceptos para llegar al tema general. La forma, el esqueleto, el organigrama que vamos a utilizar. Entonces, por eso hay una diferencia entre técnica y estrategia. Las estrategias van a estar constituidas por técnicas. Ahora bien, lo decían ustedes en la clase pasada, maestra, entonces, ¿cuál es el método? Porque decimos, es que yo voy a utilizar un método, o los métodos por proyectos, o el trabajo por proyectos. Fíjense, el trabajo por proyectos que algunos autores le denominan metodología por proyectos, hay autores que también le denominan que el trabajo por proyectos es una estrategia. Entonces, puede ser el trabajo por proyectos una estrategia, pero también forma parte de una metodología. ¿Por qué? Porque dentro de la metodología de proyectos, ustedes lo saben, todos los pasos que tiene que ejecutar, ¿verdad?, el alumno, desde la selección de una problemática o desde la selección de la idea principal, ¿verdad?, el problema que está encontrando, hasta el paso final de dar las propuestas de solución, ¿verdad? Y hace a lo mejor un diagnóstico situacional o aplica estadística descriptiva, se ejecuta un análisis de datos y bueno, sigue un cierto proceso. Entonces, algo que ustedes me contemplaban en la primera sesión de clase, recuerdo que lo decían, bueno, maestra, entonces el trabajo por proyectos o los proyectos integradores, que es una estrategia, es una metodología. Es una metodología, pero dentro de esa metodología hay estrategias que nosotros tenemos que aplicar. A veces es un poco complicado entender estos términos, los vamos entendiendo ya cuando lo vamos relacionando con la práctica. Bueno, si estoy haciendo estos proyectos con mis alumnos, o a lo mejor si estoy viendo el tema de gamificación, que es una estrategia, o es una metodología, o es una idea innovadora, o va relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. La gamificación, ustedes saben que es una metodología que nosotros estamos aplicando hoy en día como una estrategia innovadora en donde nosotros utilizamos el juego, utilizamos las dinámicas, ¿verdad? La interacción puede ser en forma presencial, pueden ser en forma online, en digital, a distancia. Algunos maestros ya lo estamos trabajando muy fuertemente, ¿verdad? La metodología de la gamificación. Pero bueno, a lo que voy, todo esto va centrado en el contenido procedimental. Y aquí es donde nosotros debemos de tener principalmente ese concentrado de estrategias para poder ir descifrando, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a estar trabajando, cómo lo vamos a estar trabajando, para con ello dar como resultado este contenido actitudinal, ¿verdad? Que normalmente pues lo observamos cuando nuestros alumnos tienen la oportunidad de demostrar, ¿verdad?, sus ponencias, sus proyectos. Bien, entonces fíjense, hablando de lo de que es la didáctica, por eso yo les decía que la didáctica se ha contemplado como el arte de enseñar. ¿Por qué? Porque dentro del arte de enseñar encontramos todas esas herramientas. Y no tan solo voy a encontrar esas herramientas de técnicas, de metodologías, de estrategias, sino también van a ir verificando o van a ir vinculadas a lo que nosotros conocemos como instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que todo hoy en día está cambiando. Las nuevas metodologías de enseñanza han cambiado los entornos educativos, ¿verdad? Y lo han vivido en estos 2 últimos años, ¿verdad? Cómo nos han impulsado, ¿verdad?, en nuestros centros de trabajo, en nuestras instancias, a utilizar nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahorita, como ya vamos a entrar a presencial, ¿verdad?, a lo mejor algunos, pues vamos a seguir utilizando algunas de estas metodologías de enseñanza innovadoras. Algunos otros vamos a ir mezclando, ¿verdad?, las clases presenciales con estos tipos de metodologías. Y fíjense, una de las metodologías que ustedes ya conocen, ¿verdad?, es Classroom. Esta plataforma, ¿verdad?, que normalmente la trabajamos como una aula invertida, en donde en esta plataforma, que es una plataforma moderna, ¿verdad?, y que ganó mucha popularidad en estos 2 últimos años, ¿verdad?,
que estuvo muy centrada en este modelo pedagógico actual y que desafortunadamente este tipo de metodología innovadora, ¿verdad? Lo que propició principalmente es que nuestros alumnos se innovaran también con este tipo de tecnología. Entonces, este tipo de plataforma o metodología es una metodología que la estamos utilizando actualmente. Algunos de ustedes se la van a seguir utilizando. Algunos otros, como ya ahorita estamos a punto de entrar a una educación presencial, bueno, a lo mejor van a hacer a un lado por el momento en la sesión de clases, pero de tarea, ¿verdad? Se queda que sigan utilizando los alumnos este tipo de plataformas innovadoras, plataformas invertidas, ¿verdad? Es una plataforma que se le conoce como plataforma del siglo XXI. Entonces, se le conoce también como aula invertida. ¿Por qué aula invertida? Porque enseñamos a nuestros alumnos, ¿verdad? Que ellos sean autónomos, autodidácticas, que ellos trabajen en casa por sí solos, que ellos desglosen un tema, que trabajen ese tema, ¿verdad? En casa y después se refuerce ese tema principalmente en el aula. Por eso yo les decía que es una metodología actual, una metodología innovadora. Espero que ahorita con las nuevas actualizaciones que tenemos, ¿verdad? Esperemos que no se deje, ¿verdad? Al aire libre y que no se deje de utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que impulsar a nuestros alumnos, ¿verdad? En ese tipo de tecnologías. Y no tan solo en esta plataforma. Yo les decía que existe la plataforma Chamito, la plataforma Edmodo, la plataforma que normalmente han utilizado ustedes, Meet, Beer Learning, que es una plataforma innovadora, actual, que algunos también de ustedes lo están trabajando, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos lleva a mejorar nuestras sesiones de clases y hacerlas más enriquecedoras. Bien, el aprendizaje basado en proyectos. Estos aprendizajes que ustedes ya lo han trabajado, ya no es nuevo, ¿verdad? Se los quise hacer mención porque forma parte y está centrado dentro de lo que son las estrategias de aprendizaje dentro de la propia didáctica, ¿verdad? Yo les decía a ustedes ya lo conocen porque ustedes ya lo llevan a cabo. Tal vez en la parte de la teoría, pues no lo manejamos de esta forma, ¿verdad? Lo manejamos de forma distinta, pero es algo que debemos de seguir trabajando con nuestros alumnos, ¿verdad? Este tipo de aprendizaje basado en proyectos logra que nuestro alumno desarrolle, ¿verdad? Y adquiere los conocimientos y de la misma manera desarrolle las competencias del perfil de egreso o del aprendizaje esperado o el aprendizaje clave, como anteriormente se llamaba, ¿verdad? Entonces, aquí el objetivo primordial de este aprendizaje basado en proyectos es que el alumno se centre en la vida real y que el alumno seleccione, analice las circunstancias que lo están rodeando y que él analice los problemas de su entorno. Y en base a ese problema, el alumno va a trabajar sus proyectos. Claro está, vinculado al perfil, a la ingeniería o a la carrera que este mismo lleve. Este aprendizaje de proyectos, como ustedes ya lo conocen, como ustedes comprenderán, es una metodología. ¿Por qué? Porque es un conjunto de pasos, es un conjunto de acciones. Esos pasos que algunos de ustedes lo han dividido en fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, o de la misma manera se ha contemplado como capítulos. Algunos de ustedes lo han contemplado como capítulo número 1, planteamiento del problema, ¿no? En donde el alumno inicia con la idea, con la problemática. A lo mejor en el capítulo número 2, a lo mejor supongamos, ¿verdad? El marco teórico, en la fase número 2, el marco teórico. En la fase número 3, marco metodológico, ¿verdad? En donde ya ve los instrumentos de observación, instrumentos de investigación, aplicación de encuestas,
la aplicación de la estadística descriptiva, el muestreo, si es aleatorio, estratificado, entre otros más, ¿verdad? Y a lo mejor en el capítulo 4 o la fase 4, en donde ya ve el análisis, interpretación de resultados, lo que se logró del capítulo 3 o lo que se logró de la fase 3, ¿verdad? De las encuestas o del diagnóstico que él aplicó. A lo mejor en el capítulo 5, que es el plan de acción o el plan de mejora o la solución a su problema, ¿verdad? En donde él ya va a proponer la solución, va a proponer la estrategia de hacer esas acciones de mejora para resolver la problemática. Y a lo mejor en el capítulo 6, que sería la conclusión final, o la fase 6, que sería la conclusión final. Entonces, fíjense lo interesante de trabajar el aprendizaje basado en proyectos, porque precisamente, ¿verdad? Es una serie de acciones, una serie de pasos, y no tan solo se queda en la fase de la investigación, sino se va más allá de la investigación, porque hay alumnos que muy independiente de aplicar sus soluciones, de redactarlas, de llevarla a cabo, las aplica en las empresas o las aplica en las instituciones educativas. Entonces, por eso, una de las metodologías o de las estrategias más adecuadas en esta fase es que algunas escuelas han adoptado este modelo, trabajar el aprendizaje basado en proyectos integradores, puede ser, ¿verdad?, en cuestión de las tecnológicas, de los tecnológicos, o también en cuestión de las normales, o en las universidades pedagógicas nacionales, nosotros lo hemos trabajado como proyectos de intervención pedagógica, o como proyectos de intervención psicológica, o como proyectos de intervención educativa. Pero todo va vinculado al perfil, sea ingeniería, sea en área humanista, todo tiene que encajar al perfil del alumno. Está hablando de este tipo de metodología, ¿verdad? De los proyectos. Ya les decía yo que está conformado por una serie de acciones, una serie de tareas, una serie de actividades en donde el alumno pone en marcha y también, ¿verdad?, pone en práctica, lo ejecuta, lo aplica, lo lleva a cabo, ¿verdad? Y recibe una evaluación final. Otra de las ideas innovadoras que estamos aplicando en nuestras aulas es el aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje cooperativo, maestros, y no me van a dejar mentir, lo ejecutamos en todas las asignaturas, en todas las materias, sean materias humanísticas, sean materias a lo mejor de ingeniería, en todas las estamos utilizando. Díganme quiénes de ustedes no han trabajado esta estrategia o este método, el aprendizaje cooperativo. Todos. Bueno, en mi caso siempre se utiliza el trabajo colaborativo, es muy importante. Porque son lenguas. Ajá. Exactamente. En caso de la maestra Leti, en idiomas, que es el manejo de lenguas, en donde tenemos que tener la interacción con todos, ¿verdad? Incluso los intercambios, porque aquí maestras, no me va a dejar mentir, trabajan los intercambios a nivel estatal, intercambios a nivel internacional. Forzosamente es un aprendizaje cooperativo, en donde tenemos que estar en interacción entre unos y otros. Efectivamente, como lo decía la maestra, forzosamente lo tiene que trabajar. Aquí no hay de que este aprendizaje no lo puedo trabajar, lo tiene que trabajar por la misma naturaleza de la asignatura. Muy bien, maestra, gracias. Ay, al contrario. Es que sí, mire, yo creo que para las otras, hay materias que pueden trabajarse de manera asíncrona. En mi caso, por ejemplo, por la interacción que hay para aprender idiomas, sí es importante que haya esto. Gracias, efectivamente. Así es. Maestro Rafael, ¿usted quería Sí. participar? Adelante. Sí, bueno, en el caso de aquí de la UT, pues
hay varias, ¿no? De hecho, ya nos dieron cursos de capacitación, los tableros interactivos, o sea, que permiten poner una actividad y el estudiante, pues ahí él va en tiempo real, pues va colocando sus comentarios, va colocando sus notitas, y eso, pues, pues ahora sí que sí te aseguras que el chico está trabajando porque pues, lo está haciendo en tiempo real. O sea, tú estás viendo cuando está escribiendo, tú estás viendo, e inclusive te da el historial de modificaciones. Exacto. Excelente ejemplo, maestro Rafael. El tablero, como él lo dice, el tablero interactivo es una de las técnicas y de las estrategias que están utilizando mucho en las universidades tecnológicas. Qué bueno que lo menciona para que los demás maestros también estén en la misma sintonía. Tuve la oportunidad también de estar trabajando en la UT de Jilotepec y en la UT de Puebla, y estaba yo observando que utilizan mucho el tablero interactivo. Ahorita que dice el maestro, el tablero interactivo es un ejemplo de aprendizaje cooperativo. O sea, ustedes lo llevan a cabo. Y si yo les, ahorita en este momento, porque ya lo estamos presentando en la diapositiva, ¿verdad? Pero si suponemos que les hablara yo de aprendizaje cooperativo y no les pusiera yo la lámina, ¿verdad? Inmediatamente el momento de decir aprendizaje cooperativo, ahorita lo dijo el maestro, inmediatamente lo relacionó con el tablero interactivo. Efectivamente, muy bien. Entonces, este es otro tipo de estrategia y metodología innovadora que nosotros estamos utilizando para que realmente el aprendizaje de nuestros alumnos pues sea un aprendizaje significativo. Y como bien ya lo dicen ustedes, como bien ya lo conocemos, este tipo de aprendizaje se da en grupos, ¿verdad? Por la misma naturaleza, en grupos de 3 personas en adelante, ¿verdad? En donde cada personita, como ya lo dijo el maestro Rafael, tiene un rol, tiene un papel determinado. En ese rol y en ese papel ejecuta una actividad. Una vez que el alumno cumple ese rol, ¿verdad? Viene el siguiente alumno, también tiene un rol, y para ello es como se va haciendo la sumatoria para alcanzar los objetivos que realmente se nos están marcando, ¿verdad? En el programa de estudios. Por eso es muy importante que estos tipos de estrategias innovadoras que se encuentran dentro de la didáctica se ejecuten de forma correcta y de la misma manera se ejecuten y se apliquen dentro de nuestra instrumentación didáctica, porque nos va a facilitar que los alumnos adquieran un aprendizaje, ¿verdad?, de forma más adecuada, un aprendizaje significativo o que alcancen las competencias. Bien. Otra de las ideas innovadoras para este siglo XXI en el proceso de la enseñanza-aprendizaje es la gamificación. La gamificación es otra de las metodologías que está muy de moda, que algunos de ustedes ya lo han puesto en práctica, algunos todavía no, pero si no lo hemos puesto en práctica, yo los invito que ejecutemos, ¿verdad?, en alguna sesión de clases para que nuestras clases no sean repetitivas, se aplique la gamificación. La gamificación es una de las apuestas recurrentes de los expertos del sector, tanto educativo como del sector empresarial, cuando analizan las tendencias actuales y las tendencias futuras de la industria. Aquí mismo nos los está diciendo. Lo tenemos que aplicar en la parte educativa, pero también en la parte del sector empresarial, en la parte industrial. Entonces, este tipo de metodología está constituida por un conjunto de acciones mecánicas, un conjunto de actividades o acciones dinámicas que involucran juegos o videojuegos. Y que estos juegos y estos videojuegos están centrados en los entornos lúdicos para que se dé una práctica de forma adecuada. Entonces, fíjense, hoy en día, ¿verdad? Cualquiera de nosotros y cualquiera de nuestros alumnos tiene un teléfono celular, ¿verdad? El teléfono que incluso a veces nuestros alumnos traen un teléfono mejor que el nuestro. Entonces, bueno, si mi alumno, porque tenemos que tener cuidado en esta parte de la gamificación, porque tenemos la costumbre, y me cuento, tenemos la costumbre que cuando voy a dar mi sesión de clases, ¿verdad? Uno de los reglamentos internos del aula es el celular en vibrador
o les decimos a nuestros alumnos, guarden sus celulares, ¿verdad? Pero sería muy buena opción que alguna de nuestras sesiones de clases se les diga a nuestros alumnos, el día de hoy todos van a obtener o todos pueden sacar su celular, lo pueden tener a la mano. Y a lo mejor yo con anterioridad, ¿verdad? Ya planifiqué, ya brindé el link en donde ya ejecuté, ya programé este juego, estos videojuegos, ya le mando la liga a mi alumno para que entre ese juego, pero ese juego programando las actividades de alguna asignatura, ¿verdad? O programando alguna temática en especial, en donde el alumno entre y vea el uso del teléfono en una sesión de clases, ¿verdad? Con un juego, un videojuego en donde tenga el contenido didáctico de la clase que yo estoy brindando. Entonces, a esto nosotros le llamamos gamificación. La gamificación se da de diferentes formas, maestros. Puede ser a través de un juego en físico, puede ser a través de un juego interactivo, un videojuego, puede ser online. Ustedes saben que ahorita podemos descargar cualquier programación, ¿verdad? Para los maestros que son de informática o de tecnologías de la información o la comunicación, lo saben mejor que yo. Entonces, estas técnicas o estas metodologías vienen precisamente para mejorar nuestro proceso de enseñanza. Y dentro de ese mejoramiento, estos procedimientos van a hacer que el alumno adquiera mi competencia, el alumno va a estar capacitado, ¿verdad? Como nos lo dice aquí, para las tendencias actuales y las tendencias futuras de la industria. Ahorita todo, ustedes saben, y los maestros que están en los tecnológicos, en las tecnológicas, saben que hoy en día la industria o el sector empresarial se está moviendo gracias a todas estas interacciones tecnológicas, a lo que nosotros conocemos como mecatrónica, la robótica, la neurociencia, ¿verdad? Que son ciencias de la educación, son ciencias del conocimiento actuales que dan un énfasis, dan un auge, ¿verdad? Para la solución de problemas en la industria. Entonces, imagínense si nosotros lo aplicamos en nuestras aulas, a lo mejor lo aplicamos en pequeño porque a veces no tenemos los instrumentos. Hay universidades tecnológicas que algunas se encuentran en la sierra. Por ejemplo, en Puebla hay 2 que están en la sierra, en donde la red luego no llega, no abastece el internet. Entonces, aunque el maestro quiera trabajar estos tipos de metodologías, en el proceso de la enseñanza a veces no podemos, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor un día al mes o a lo mejor al semestre 2 veces que ejecutemos esos tipos de metodologías. Son metodologías innovadoras para dar auge a las nuevas tendencias, ¿verdad? Y bien, les decía yo que es a través del juego, hay un puntaje en donde al alumno se le puede asignar, fíjense, este tipo de gamificación, aquí yo puedo utilizar un instrumento de evaluación, pero también, muy independiente de utilizar un instrumento de evaluación, puedo utilizar el mismo videojuego para evaluar, o la misma metodología de la gamificación la puedo utilizar para evaluar, dependiendo de los puntajes, dependiendo de los aciertos, o también dependiendo del tiempo, porque fíjense, aquí en la gamificación hay puntajes y hay tiempo para ejecutar la actividad y dependiendo del tiempo y los puntajes, yo puedo evaluar a mi alumno, ¿verdad? Entonces, esta misma mecánica me sirve, aunque no utilice yo un instrumento de evaluación, me sirve para evaluar a mi alumno. Y fíjense, en la gamificación, sí entramos de lleno al saber o al contenido procedimental, porque son procesos, es práctica. Por eso yo les decía que antes de ejecutar un procedimiento, antes de ejecutar una estrategia, tengo que ver el contenido factual y el contenido conceptual. Porque cuando yo llegue a la gamificación, el alumno solamente va a aplicar, el alumno va a interactuar, ahí ya no puedo regresarme, ¿verdad? Entonces, es una de las herramientas que últimamente está dando mucho auge en la parte educativa y también en la parte empresarial. Bien, otra de las metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje es el aprendizaje basado en problemas. Todos ustedes lo han trabajado. Es una de las metodologías que no es nueva, tiene una antigüedad ya desde hace varios años, ¿verdad? En donde al alumno le aplicamos una problemática de acuerdo al entorno social, familiar, escolar, educativo, empresarial,
¿verdad? Se le aplica una problemática, hay interrogaciones, hay incógnitas de parte del alumno, ¿verdad? En donde se le hace reflexionar, al alumno se le pone a practicar el pensamiento crítico a través de esta metodología, ¿verdad? En donde él va a ejecutar sus propios ejercicios, va a indagar, puede hacer investigaciones, ¿verdad? Investigaciones documentales, investigaciones de campo, hay estadísticas, ¿verdad? Hay números en donde él va a hacer uso de estas investigaciones, de estos números, ¿verdad? Por eso se le dice aprendizaje basado en problemas. Ponemos en incógnita al alumno y el alumno tiene que resolver lo que tiene en puerta, lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, con este tipo de metodología, aprendizaje basado en problemas, el alumno desarrolla, principalmente pone énfasis al pensamiento crítico, ¿verdad? Analiza, describe. Y este pensamiento crítico lo vincula para alcanzar las competencias creativas, o las competencias básicas, las competencias genéricas o las competencias profesionales, dependiendo del nivel en el cual estemos enfocando este tipo de metodología. Mejora la habilidad para resolución de problemas en forma independiente, sin necesidad que esté el maestro, sin necesidad que estén otros compañeros. Él tiene la habilidad, desarrolla esa habilidad más bien para dar solución a los problemas presentados. Aumento de motivación, el alumno se encuentra muy motivado con este tipo de metodología. No los dormimos, ¿verdad? Dijera la maestra Leti, porque lo llevamos a la práctica. El alumno mejora la capacidad para transferir conocimientos y esos conocimientos para dar soluciones a las nuevas situaciones, para dar soluciones a las nuevas problemáticas que estamos enfrentando hoy en día en futuro. Y estas problemáticas que nosotros ya lo sabemos, que nosotros lo estamos visualizando desde problemáticas económicas, problemáticas educacionales, problemáticas, ahorita una de las problemáticas que tenemos es del clima, de la contaminación, del cambio climático. Es uno de los problemas más grandes que tenemos y que en parte tenemos que resolver nosotros los maestros con los alumnos hablando del cambio climático, y ustedes no me van a dejar mentir. Fíjense que este tema, todo esto que estamos viendo de la didáctica, la razón de ser no es porque soy docente y porque tengo que conocer las herramientas, sino el objetivo va más allá. Su nombre lo dice, didáctica, el arte de enseñar, ¿verdad? Ese arte de traspasar fronteras. ¿Y cuáles serían esas fronteras? Una de las fronteras que tenemos que traspasar o que dar respuesta es estos cambios o estos problemas o estos temas emergentes. Y hablando de temas emergentes, maestros, uno de ellos preocupantes es el cambio climático. Otro de ellos es ahorita con lo de la parte de equidad de género. En equidad de género, que se dividen en otros temas, lo que es el tipo de sexualidad, ¿verdad? Todos los cambios que se están dando en nuestro ser, esos cambios en donde pues ya en nuestras escuelas tenemos latentes en nuestros alumnos, ¿verdad? Los tipos de alumnos que tenemos, los tipos de sexualidad que tienen nuestros alumnos. Entonces, son temas emergentes que tenemos que dar prioridad: equidad de género, cambio climático y la economía. La economía a nivel mundial, que ustedes bien lo saben cómo estamos en la situación económica, y que son, hablando de temas emergentes, los temas prioritarios, ¿verdad? Que debemos de dar frente. ¿Y quién va a dar frente a estos temas emergentes? Nosotros como maestros, nuestros alumnos como futuros profesionistas, para los que están en educación superior, en licenciaturas, en ingenierías, ¿verdad? Entonces, estas estrategias y estas técnicas que debemos de aplicar nos van a ayudar a cambiar, a lo mejor en lo mínimo, pero nos van a ayudar a sembrar ese granito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos estas estrategias, nuestros alumnos alcanzan las competencias. Si nuestros alumnos alcanzan las competencias,
de cada una de las asignaturas o del programa o del plan de estudios, mi alumno va a ser competente para dar respuesta, ¿verdad? En algunos temas que van relacionados al cambio climático, para dar respuesta a la aceptación y a valorar a la diversidad, hablando de equidad de género. Porque hoy en día, maestros, maestras, vivimos en una diversidad tremenda. Somos muy diversos en muchas circunstancias. Pero entonces, ¿dónde está nuestro papel como docentes? Entonces, valorar la diversidad y equidad de género, darle ese realce, ¿verdad? Con las personitas que estamos compartiendo estos conocimientos, estos contenidos día con día. Por eso es tan importante esas asignaturas y a mí me llena de orgullo, ¿verdad? Que todos ustedes pues estén cursando este doctorado, porque este doctorado tiene la razón de ser. Este doctorado, como bien lo dice una de las presentaciones, va a dar respuesta a estos problemas emergentes que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que no sabemos cómo interactuar. Yo les decía hace una semana a los alumnos de las universidades pedagógicas, estoy trabajando con ellos de lleno, y les decía yo sobre el cambio climático. Son maestros que están más en educación básica y en educación media superior. Y les hacemos una serie de preguntas, que cuáles son las herramientas que ellos tienen para trabajar con cada una de las asignaturas, trabajar con español, matemáticas, ciencias, lo que es cívica y ética, lo que es ahorita la materia de inclusión que ya le van a llevar a cabo, que cuál era la manera en la cual ellos iban a desarrollar esos niños, porque estamos viviendo situaciones muy desfavorables, principalmente con el agua. Se nos está agotando el agua se nos está acabando. Y es el líquido vital, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuando yo les hablaba de proyectos integradores, ojalá y ustedes en sus universidades, en sus escuelas, trabajen estos temas, ¿verdad? Como el tema del agua, en donde el alumno se ponga en práctica, donde el alumno ejecute investigaciones, y no tan solo lo ejecute con la escuela, lo ejecute con lo que le damos como docentes, sino que hagan la vinculación principalmente en el sector empresarial, hagan la vinculación con el gobierno federal, hagan la vinculación maestros con Conagua, que es una de las instancias que actualmente pues está dando énfasis, está dando estrategias principalmente para el cuidado de nuestras aguas, el cuidado de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestros océanos. Que estos proyectos impacten, que vayan más allá, que maestros, que no se queden en las universidades, que no se queden tan solo en una calificación, que este proyecto llegue hasta con el gobierno federal, si es posible llegue también con las instancias que nos gobiernan, por ejemplo, del medio ambiente, de Conagua, que están buscando nuevas estrategias para abatir o para erradicar, a lo mejor a pasos muy lentos, ¿verdad? Lo que es el cambio climático que tanto nos está afectando, principalmente ahorita con el agotamiento del agua. Bien, eso es en alguna de las metodologías que podemos utilizar. También tenemos otra de las metodologías que ustedes lo están trabajando a diario, que es el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño que nace principalmente, como su nombre lo indica, con los diseñadores, ¿verdad? Y este método nace principalmente para resolver problemas de nuestros clientes. Se da primeramente en el sector empresarial, en el sector industrial, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir, los chicos que son de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, o los chicos que son del área de desarrollos de negocios, son esos chicos que siempre están en esta fase, ¿verdad? O los que son del área de tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, lo debemos aplicar con todas las asignaturas del pensamiento de diseño. Este pensamiento de diseño pues involucra, ¿verdad?, que cada alumno pues genere ideas y esas ideas los plasme con un prototipo, ¿verdad?, como lo
realmente bloquea y lo lleva a innovación. Cuando nosotros hablamos de actuaciones que tenemos en puerto, sino también innovar con los materiales. Entonces, ese pensamiento de pues lo que tengo que dar es crear un espacio donde el alumno innove, el alumno diseñe, el alumno experimenta, el alumno desarrolle su pensamiento crítico, que no tan solo se quede en pasiva, sino que vaya más allá. Y bueno, todas las metodologías que acabamos de mencionar, ¿verdad? A lo último se va a hacer la regulación con el aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje que se está trabajando en modo dual, ¿verdad? Y no van a medir aquellas universidades tecnológicas, tecnológicos que ya lo están trabajando, ¿verdad? Entonces, este tipo de aprendizaje basado en competencias, en donde el objetivo principal es que el alumno adquiere el conocimiento, desarrolle las habilidades, las destrezas y sus competencias para que las ponga en práctica en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar, pero con mayor énfasis al sector industrial. Entonces, este aprendizaje basado en competencias representa un conjunto de estrategias que tienen que lograr, ¿verdad? El alumno. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje basado en proyectos, pues también está dentro del aprendizaje basado en competencias, porque utiliza, ¿verdad?, un conjunto de estrategias para lograr este tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y nos dice que este tipo de metodologías basadas en competencias es donde podemos utilizar infinidades de instrumentos de evaluación y nos pone, por ejemplo, la rúbrica, ¿verdad? Que la rúbrica es un instrumento adecuado para poder evaluar el aprendizaje basado en competencias. Pero tenemos también la lista de cotejo, tenemos la escala estimativa, tenemos la guía de observación, tenemos la misma estrategia de aprendizaje o enseñanza que ustedes estén aplicando, tenemos el portafolio de evidencias o en la misma estrategia de proyectos lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces nos dice que aquí vamos a tener que utilizar pues los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Esto es, maestros, en base a la didáctica. Las metodologías que yo puedo poner en práctica o las metodologías que yo he puesto ya en mi aula. Y que estas metodologías que ya hemos puesto en práctica en nuestras aulas, si me han dado rendimiento y me han sido eficaz, me han dado resultados, yo puedo seguir trabajando con estas metodologías. Entonces, ustedes ya las conocían. Estas metodologías o bien estas estrategias de aprendizaje forman parte de la didáctica, ¿verdad? Por eso yo les decía, bueno, la didáctica no tan solo se va a manejar en las instancias educativas, sino también las manejamos en el sector empresarial. Esto es aunado a los tipos de metodologías que ustedes han utilizado o que yo puedo utilizar para desglosar mi contenido. No sé si existe alguna duda, algún comentario, maestro, respecto a este tema. No, bueno. Por sí, mi parte no, maestra, gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Adelante, maestro Rafa. Sí, de hecho, en 10º cuatrimestre, nosotros aplicamos la metodología del Design Thinking al proyecto integrador, porque el alumno tiene que crear un producto novedoso, pues ahora sí que fuera de lo tradicional y con potencial en teoría para ser disruptivo. Entonces, aplicamos esta metodología y pues hemos tenido ahí algunas buenas ideas que al final, desafortunadamente, el alumno ya nada más la hace para pasar la materia, pero pues eventualmente vamos a lograr que alguno logre crear su empresa, ¿no? Entonces, sí es una metodología muy dinámica y ahí otra vez volvemos, ¿no? ¿Es una metodología o es una herramienta el Design Thinking?
Es Entonces, una metodología, Ajá. maestro. Es una Una metodología, pero tiene varias herramientas. O sea, tiene Exacto, varias herramientas porque en cada etapa, pues tiene la etapa del empatizar, la etapa del definir, la etapa del prototipar y testear. Entonces, bueno, ahí sí, yo diría, bueno, es una metodología, ¿no? Pero luego existe esa parte. Porque al final, pues también las herramientas pueden ser consideradas como una metodología porque tienen una serie de pasos por realizar. Sí, le digo, entonces yo sí estoy familiarizado con esta parte, le digo, y pues a mí me toca dar esa materia y hemos logrado crear ahí algunos productos o servicios innovadores. Perfecto, excelente, maestro. Me da mucho gusto escucharlo de parte de ustedes que sí lo llevan a cabo. Eso quiere decir que ustedes están trabajando en base a competencias, ¿verdad? Del modelo dual. Felicidades si lo están llevando a cabo. Aquí Sí. nada más como sugerencia. Así es. Sí, de hecho nosotros ahí es la parte del saber, bueno, le damos 25%, el saber hacer 60% y el ser un 15%. Es lo que nos marca pues vamos a decir, la normatividad, la sugerencia que da el sistema de universidades tecnológicas. Exacto. Muy bien. Me da mucho gusto escucharlo de parte de usted, ¿verdad? Que lo están trabajando ya, que ya lo están llevando a cabo porque es algo que nos están exigiendo en el sector empresarial, en el sector industrial. Muy bien. Fíjense, después de ver estos temas de la didáctica, vamos a avanzar. Ya vimos los contenidos, cómo se dividen. Ahora bien, dentro de los contenidos, ¿cómo es que yo voy a identificar una competencia? ¿O cómo identificar? ¿Sí, maestra Leti? Bien, entonces, ya visualizamos los contenidos, ahora nos vamos a pasar es cómo identifico una competencia o qué entendemos por competencia o cómo es que nosotros estamos trabajando hoy en día las competencias, ¿verdad? Porque a veces pues tenemos esas dudas, ¿verdad? Cuando no estamos muy familiarizados con el término de competencia. Ya les decía yo que vivimos en un mundo acelerado, en un mundo de cambios, en un mundo globalizado, en un mundo lleno de retos y de desafíos ante nosotros los docentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer hoy en día para ser competente o para mostrar esas competencias, ¿verdad? Desarrollar, ¿verdad? O ir aplicando esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas en el servicio que yo estoy desempeñando, ¿verdad? Bueno, pues una competencia desde la antigua Grecia, ¿verdad? Se le denominaba competencia como aquel entrenamiento que se ejecutaba con los militares, ¿verdad? Se utilizaba competencia, ¿verdad? Como un término que viene desde Grecia, ¿verdad? Que significa competere, ¿verdad? Poner en lucha, ¿verdad? Con otros. Entonces, corresponde, ¿verdad? A lo que hace una persona con responsabilidad de forma correcta, ¿verdad? De forma idónea, en la actividad que está ejecutando, en el área en el cual se está desenvolviendo, el oficio o el puesto que lleva a cabo, ¿verdad? Anteriormente, los griegos le denominaban como aquella rivalidad, o todavía, fíjense, maestros, que puede suceder con el personal tanto en una empresa como en una institución educativa. Sucede principalmente en las reuniones cuando están los rectores o las rectoras del dichoso hogar, que algunos lo realizan, ¿verdad? O esas reuniones de los días lunes, y hay momentos en el cual, como jefes o como jefatura, no utilizamos un lenguaje incluyente y ponemos comparaciones y decimos, debemos de trabajar como lo está haciendo la maestra Guadalupe. Ponemos ejemplo a un compañero o a un jefe. Lo hacemos de forma inconsciente, ¿verdad? Y desde ese momento, los demás compañeros están escuchando y dicen, es que la maestra Guadalupe es muy competente.
Ya le estamos dando el énfasis, pero desde ese momento, maestros, ¿saben qué pasa? Que ya empieza a haber rivalidad entre compañeros. Y en la antigua Grecia se utilizaba como competencia, ¿verdad? Esa rivalidad entre un compañero y otro. ¿Quién era el mejor entre uno y el otro? Y también lo ejecutamos de forma inconsciente con los reconocimientos o los diplomas que les damos al mejor maestro o a la mejor maestra del año, o del semestre, o del cuatrimestre. Lo hacemos principalmente en los eventos de diciembre, ¿verdad? He visto que algunas universidades lo ejecutan de esa manera. Dicen, el premio de la noche en la cena de Navidad se la lleva tal maestro. Entonces, desde ahí ya estamos compitiendo, ¿verdad? Ya estamos así como haciendo o etiquetando a la persona que es competente, la más competente de la universidad. Entonces, bien, entonces, ¿qué es en sí competencia? Podemos encontrar, maestros, muchas definiciones de competencias. Hay variedad de definiciones de competencias, ¿verdad? Pero la competencia se describe con las siguientes interrogaciones. ¿Qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Por medio de qué? ¿Y cómo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la competencia? Pues es la capacidad o la habilidad, ¿verdad? Que va a estar constituida por una estructura cognitiva de la persona. Esa estructura cognitiva que se encuentra a nivel cerebral, en donde la persona tiene la capacidad, ¿verdad? O la habilidad de ejecutar algo de una forma fácil, con dominio y con aptitud, ¿verdad? Con esa energía. Y nosotros hemos observado a nuestros alumnos, a nuestros compañeros maestros, cuando ejecutan alguna actividad, ¿verdad? Lo hacen de manera correcta. ¿Para qué? Para efectuar tareas o hacer frente a situaciones, efectivamente. Entonces, es aquella capacidad o habilidad para efectuar una tarea o hacer frente a los problemas. ¿De qué manera? De una manera eficaz, de una manera exitosa. ¿En dónde? Pues en un contexto determinado. ¿Por medio de qué? Pues en ese contexto determinado, ¿verdad? Para movilizar las actitudes, las habilidades, los conocimientos y al mismo tiempo relacionarlos. En un todo, resolver un problema de forma inmediata. En una empresa, en una institución educativa, en la familia, ¿verdad? En la familia lo vemos a veces cuando el esposo dice, es que mi esposa es muy competente. O también las mujeres decimos, es que mi esposo es muy competente. Entonces se da la competencia en nivel familiar, en nivel social, en el trabajo, ¿verdad? En la empresa. Entonces, ¿qué es la competencia? Pues aquella capacidad o habilidad para efectuar una tarea de forma eficaz en el contexto en el cual nosotros nos encontremos, ¿verdad? Manejando esa actitud, esa habilidad, esa energía de una forma interrelacionada. Ahora bien, ¿cómo están integradas las competencias? Tienen 5 elementos básicos, las competencias. Uno de esos elementos básicos que tiene la competencia, ¿verdad? Es la función productiva. Esa función productiva que va a estar determinado por un contexto. O para que nosotros ejecutemos esa función productiva o estemos desempeñando algo, debe ser en un contexto determinado y un tiempo determinado. Entonces, esa función productiva que va a ser la competencia va a estar constituida por habilidad, por una actitud y por conocimiento, ¿verdad? La función productiva es la descripción del resultado laboral de un trabajador que es capaz de lograr, ¿verdad? El conocimiento, pues ya lo sabemos que son las teorías, los paradigmas, los conceptos, los principios, las técnicas, las metodologías que desempeña una persona en una actividad o en su quehacer, ¿verdad? La habilidad, pues, es el comportamiento, las acciones que se requieren para que se ejecute la función productiva. La función productiva es precisamente, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a desempeñar, lo que nosotros vamos a ejecutar. Aquí les traigo un ejemplo de acuerdo a nuestro nivel. Les estoy poniendo igual, pensando en ustedes, ¿verdad?, que algunos trabajan en lógicas. Aquí la función productiva, la competencia
es impartir cursos de capacitación. ¿Quiénes de ustedes no han impartido un curso de capacitación? Entonces, ¿cuál es la función que ustedes van a producir? Impartir cursos de capacitación. ¿En qué lugar? En la Universidad Tecnológica de Puebla, en la Universidad Tecnológica de Morelos, o la universidad donde ustedes estén. Ahora, para impartir cursos de capacitación, ¿qué debo de saber? ¿O cuáles son las habilidades que yo debo de dominar? Las habilidades que yo debo de dominar, algunas, yo estoy poniendo algunas. A lo mejor ustedes agreguen otras. Entonces, la competencia es impartir cursos de capacitación. La habilidad que debo de tener es conocer y aplicar técnicas. La expositiva, diálogo, discusión, la técnica de la demostración, manejo de equipos y materiales, todo el equipo tecnológico, desde computadora, proyector, todo lo que vayamos a utilizar. Y desarrollar el contenido, ¿verdad? Que a veces impartimos un curso de capacitación, pero lo que más nos cuesta es cómo voy a desglosar el contenido por sesión durante mi capacitación. Entonces, una de las habilidades que debo de desarrollar como capacitador o como docente es desarrollar los contenidos, ¿verdad? ¿Cuáles contenidos? Los que acabamos de los que acabamos de visualizar, el factual, el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Esas son las habilidades, algunas que yo te estoy aplicando. A lo mejor ahorita tú me anexes más. En actitudes, ¿qué debo de desarrollar para impartir un curso de capacitación? Si estoy presencial y mi grupo es de 15 o de 20 personas, el contacto visual, maestros, es directamente hacia el aprendiente o hacia el participante. Es al centro del grupo, el contacto visual. Yo como capacitador debo de dominar y manejar, a lo mejor aquí me faltó, en las habilidades, la técnica de la observación, porque al tener el contacto visual, yo debo de manejar la técnica de la observación de forma adecuada, el comportamiento de mis aprendientes o de mis participantes. Amabilidad, el trato directo con el aprendiente o el participante. Amabilidad, cuando yo hablo de amabilidad, es dirigirme de forma honesta, sincera, cordial, el buen trato hacia el aprendiente, ¿verdad? De una forma amable, sonriente, con este carisma. No puedo ser un capacitador serio o con una actitud de prepotencia, porque entonces nada más voy a tener oportunidad de dar un curso. Después ya no, porque entonces no tengo la competencia en impartición de cursos, porque me falta la amabilidad. Ustedes saben que donde nosotros trabajamos, en su lugar de trabajo, el buen capacitador es aquella persona que tiene una amabilidad y un trato digno hacia sus aprendientes y hacia sus participantes, muy independiente de manejar todo lo demás, desde el contenido, las técnicas, todo lo demás. Bien, eso es hablando de actitudes. Ahora, hablando de conocimientos, maestros, conocimientos en técnicas grupales. Lo debo de conocer. Conocimiento en técnicas de la motivación. Para poder dar un curso de capacitación tengo que motivar, ¿verdad? Tengo que tener ese dinamismo. Debo de manejar mi inteligencia emocional o debo de manejar mis emociones, llegar con esa alegría que me distingue, ¿verdad? Dinámica de grupo. Cómo conocer perfectamente las dinámicas. Entonces, fíjense, aquí les estoy poniendo un ejemplo de una competencia de impartición de cursos o capacitación, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades, las actitudes y los conocimientos que yo debo de tener en una competencia? O a lo mejor ustedes ahorita están analizando y me van a decir, es que en habilidades le faltaría esto, es que en actitudes le faltaría esto. Y tienen razón, porque yo lo estoy visualizando desde mi contexto, pero ustedes están en otro contexto. Entonces, como ustedes están en otro contexto, es diferente respuesta. Están en diferente contexto, en diferente empresa, ¿verdad? Y con diferentes grupos, diferentes aprendientes. Entonces, aquí les estoy poniendo el ejemplo, el diagrama, pero también les estoy poniendo aquí en prosa,
Función productiva, impartir cursos de capacitación. Conocimientos, técnicas grupales, motivación, dinámicas de grupos. Habilidades, aplicar técnicas, manejo de equipos, materiales, desarrollar contenidos. Actitudes, el contacto visual, la amabilidad, la empatía, el buen trato. Contexto determinado, bueno, cursos presenciales o cursos en línea en el tecnológico. Fíjense, aquí va a cambiar dependiendo si es en línea o es presencial. Si es en línea, no voy a poner cursos presenciales en el tecnológico, voy a poner cursos en línea en el Tecnológico de Monterrey o cursos en línea en la Universidad Tecnológica de Puebla. El contexto va a cambiar de acuerdo en donde yo esté ejecutando la competencia. Aquí te traigo otro. Una de las competencias que nosotros ya dominamos y ya tenemos y que manejamos al 100%, la elaboración de planeación didáctica. O en las universidades tecnológicas se le llama instrumentación didáctica, si no me equivoco. O le pueden dar otro nombre. Esa es una de las competencias que nosotros tenemos. ¿Por qué ya tenemos esa competencia? Porque tengo la habilidad para conocer, para aplicar estrategias tanto de enseñanza-aprendizaje. Tengo la habilidad para reconocer los recursos didácticos, habilidades cognitivas, ¿verdad? A manejar todas las habilidades que conocemos. Las actitudes, la vocación. Tengo que tener vocación porque algunos de los maestros he visto en educación básica que compran las planeaciones. Entonces tengo que tener vocación para darme el tiempo necesario para elaborar mi planeación didáctica. Y tengo que tener la confianza en sí mismo. Una de las actitudes, confianza en sí mismo sobre lo que yo estoy ejecutando y lo que yo voy a enseñar el día de mañana a mis alumnos. Conocimiento en contenidos teóricos, instrumentación de evaluación, estrategias de enseñanza-aprendizaje, conocimientos en criterios de evaluación. Ahorita me lo mencionaba el maestro Rafael, maestra, es que yo doy 20% de examen, 25% de proyectos, el 15% de presentación de proyecto, XXX. Entonces, ¿cuál es la competencia que tienen ustedes? Pues la elaboración de planeación didáctica. Y para que tengamos esta competencia, tengo que desarrollar las habilidades, las actitudes y los conocimientos. Acuérdense que cuando decimos o les preguntamos a nuestros alumnos, ¿y qué es una competencia? Pues una competencia es un conjunto de conocimientos. ¿Por qué un conjunto de conocimientos? Porque tengo que tener el conocimiento teórico, tengo que conocer los paradigmas, las teorías, las leyes. Tengo que tener conocimiento sobre los instrumentos de evaluación, instrumentos de investigación, estrategias de aprendizaje, entre otros más. Entonces son los elementos básicos de una competencia. Aquí te estoy poniendo ejemplo 2. Aquí te traigo ese concentrado de un buen de definiciones que nos dan diferentes autores sobre competencias en el ámbito profesional, ¿verdad? Y nos dicen que, pues, realmente una competencia es aquel rendimiento superior que nosotros tenemos para ejecutar un trabajo. Nos dice que la presencia o característica de la ausencia, ¿verdad?, que tiene una persona de forma adecuada para ejecutar una tarea, es la capacidad efectiva para llevar a cabo una actividad laboral plenamente identificada, de forma exitosa, en donde hay una dimensión en capacidades, conocimientos, actitudes. Nos dice que es el desempeño que ejecuta una persona de forma adecuada, es la habilidad para discutir, para consultar, para decidir sobre el trabajo que concierne o el trabajo y la actividad que tenemos en puerta. Es el ejercicio de las capacidades que permiten el buen desempeño dentro de una ocupación de una forma eficaz, que se ejecute con los niveles requeridos en el empleo, que engloba un conjunto de capacidades, un conjunto de comportamientos, ¿verdad? También me dice que la competencia es la capacidad, la identificación de las acciones de forma eficaz para ejecutar una tarea, ejecutar una problemática y de la misma manera dar una resolución y que esa resolución sea a través de una acción eficaz dentro de un grupo de situaciones que permitan el manejo de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, organizados en diferentes esquemas y en operaciones. Aquí les voy a dejar esta tablita, se las voy a mandar
Voy a buscar la forma de cómo mandárselos porque saben que, maestros, estaba lloviendo que no se activó la plataforma. Hubo por ahí un pequeño problema en la universidad y no se les activó la plataforma porque creo que nadie de ustedes pudo entrar o alguien de ustedes tuvo la oportunidad de entrar a la plataforma a su materia. No, la Maestro, verdad yo no entré, no he visto si sí puedo entrar o no, pero pues ahorita voy a checar. perfecto, porque yo no pude encontrar la asignatura. Mm, Sí me preocupa porque ustedes tenían que subir sus actividades que se quedaron en puerta. Sin embargo, voy a buscar la forma de darles ahorita mi correo y creo que ustedes ya tienen mi teléfono. Mándenme un WhatsApp para que en forma personal me manden sus tareas. La última clase la tenemos el próximo viernes, que será la 4ª sesión. En esa 4ª sesión, ¿verdad? Van ustedes a presentar parte de su tarea. Van a hacer una pequeña ponencia, ¿verdad? A lo mejor de unos 10 minutos para que nos dé tiempo pasar a todos y para que ustedes también tengan la oportunidad de alcanzar todos sus puntajes. Pero bueno, ya este es detalle de la universidad. Yo ya lo platicaba con el coordinador de posgrados, que hubo ese detallito en donde ustedes no se les aperturó la plataforma, sin embargo no les afecta nada porque todo el material yo se los voy a subir a través del WhatsApp y de la misma manera les voy a dar mi correo personal para que ustedes ya lo tengan. Fíjense, entonces, maestros, nos quedamos hasta aquí con el tema de las competencias. Tenemos tarea. ¿Sí se acuerdan qué tarea tienen? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan qué tarea tienen? Pues la había agradecería. comentado, ¿no? Que era un ensayo Ajá, y con citas bibliográficas en formato APA 7. exacto. Muy bien, maestro. Qué bueno que sí se acuerdan. Ok. Muy bien. Sí, adelante. ¿Está en algún apartado para verlo? Claro que sí, maestra. Les voy a mandar las diapositivas desde la primera Sí. clase hasta donde vamos, pero sí necesito que me hagan un favor. No sé si la maestra Leti o el maestro Rafa, que me hagan un grupo de WhatsApp. ¿Ustedes tienen el teléfono de sus demás compañeros? Sí, bueno. Maestro Rafa, ¿usted sí? No, Yo tengo nada más el de la está el grupo del doctorado y ahí se supone que están todos porque ahí nos mandan el enlace Ajá. de cada sesión, pero no, tampoco nos han enviado los videos de las 2 sesiones pasadas. Perfecto. Mire, les voy a pedir un favor porque yo no estoy en ese grupo. Entonces no tengo la manera de comunicarme con ustedes. Necesito, maestro Rafa, si usted me hace favor de agregarme a ese grupo. Ok, déjeme Mientras, ver cómo está y sí, ok. ajá, para que yo tenga la oportunidad de subirles todas las presentaciones al WhatsApp y en ese grupo les mando nuevamente, les describo su tarea que tienen que ejecutar, que efectivamente es el ensayo de los temas que se quedaron de tarea. Entonces, tenemos una semana para que yo les mande los temas y les mande yo ejemplos de cómo van a estar trabajando sus citas. Muy bien, muy bien. Para que no entremos en detalles. Y tampoco los quiero saturar, maestros, de tarea, no los quiero saturar porque sé que ustedes ya están muy saturados. Entonces, les voy a mandar estas presentaciones, les mando su tarea para que el próximo viernes ustedes presenten su ensayo, hagan su ensayo, por favor, en Word y después hagan un análisis a lo mejor en 5 diapositivas o en 6 diapositivas para que ustedes se expongan para el próximo viernes. Ok. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión de aprendizaje, con esto terminamos la 3ª sesión. Ya si muchas gracias. Si ustedes tuviesen alguna duda, estoy en la mejor disposición de apoyarlos. Les doy mi número de celular también por si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito.
Maestra, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Todo muy bien. Gracias, maestra Leti. Mi número es 273 Es 273. Ajá. 116 116. 2285. Ujú. Perfecto. Si tienen alguna duda sobre su tarea, no duden en mandarme mensajes, yo contesto. Normalmente ahorita voy a estar en la parte de oficina temprano, entonces me da tiempo contestar. Si no contesto, bueno, tarde o temprano les tengo que contestar para resolver las pequeñas dudas que existan. Muchas gracias, maestra. Ok. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, buen fin de semana a todos. Contactaríamos entonces al maestro Rafael, ¿verdad? Así es, por favor. Sí, Sí. voy a crear el grupo y ya les mando el enlace. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro Rafael. Gracias, maestra Leti. Gracias, maestra Janet. Un abrazo a distancia y cuídense mucho. Igualmente, maestra. Hasta luego, Muchas buen fin de gracias. semana. Igualmente. Muchas gracias a usted, maestra. Excelente clase. Gracias. Buena noche. Buenas Que noches. esté bien. Buenas noches.